El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Tras la verdad. Bienvenidos a su programa Tras la Verdad. Hoy, domingo 29 de marzo, me encuentro aquí con el compañero Eric, Nancy y todos vestidos de negro. Estamos de luto. Estamos de luto. Y molestos. Y molestos, muy molestos, pero le pedimos a todos que por favor nos sigan sintonizando porque le tenemos noticias de lo que está pasando en la actualidad, del acontecer del pueblo panameño. Sobre todo con la emisión de los bonos, Eric, que tú quieres hacer un análisis de cuánto se ha emitido, cuánto tiene en este momento el gobierno, con cuánto presupuesto se cuenta y cómo se gastaría lo mismo. Que lo vamos a ver más adelante con la explicación de muy buenas amigos de Tras la Verdad, una vez más con ustedes. Gracias por la oportunidad de entrar a sus hogares nuevamente y seguimos enfrentando la pandemia, este flagelo para toda la humanidad, pero una de las preocupaciones más grandes que hemos tenido en estos últimos tiempos es las acciones que ha tomado el gobierno para enfrentar esta situación. Y son acciones económicas, financieras, que nos preocupan enormemente, como por ejemplo la emisión de esos bonos. Se autorizó mediante un decreto el 17 de marzo, antes de que el presidente se dirigiera a la nación panameña para explicar que iba a haber una cuarentena controlada. El presidente de la República ya había emitido el 17 de marzo de este año, 2020, ya había emitido una autorización para una emisión de bonos hasta por 3.000 millones de dólares del Estado panameño y puesto en la bolsa de valores o en el mercado bursátil a nivel internacional. Para explicar un poquito a la población, a nuestros televidentes, la emisión de estos bonos nos compromete al país para el pago de estos a 35 años, un periodo de 35 años, a un interés de 4.87%, que es un interés bastante alto. Sabemos que el presidente en junio de este año emitió unos bonos con una consideración para pagar a proveedores por 2.000 millones. Ya se había emitido ya se había hecho una emisión de bonos por 2.000 millones con el Citibank en ese momento, que nos había costado, señores, porque quiero que sepan que eso también genera una comisión. La comisión se la ganó un banquero, que nunca nos han dicho quién es, pero esa comisión se la ganó un banquero porque es el cero una octava parte de lo que se emite o un 16avo de lo que se emite. Ese porcentaje se lo gana el banquero que realiza la gestión de la emisión de los bonos por el banco. Esta vez se autorizó para la emisión de 3.000 millones de dólares y se hizo una emisión por 2.500 millones de dólares con el banco PG Morgan, que es un banco importante, uno de los mayores bancos de Estados Unidos, y también se generó una comisión que también tenemos que saber a quién se le pagó, porque aunque sea 1 millón, aunque sea 1.800.000, aunque sean 3 millones de dólares, son de los dineros del Estado panameño y de todos nosotros. No, la verdad, Eri, es que como tú bien nos has explicado, pues hemos visto que este gobierno pues ha dispuesto y disponido de todos los bonos que el país tiene. Y bueno, lo más reciente es lo del tema de del Fondo de Ahorro de Panamá, que es muy delicado este tema. Pero bueno, vamos a ver más adelante todo exactamente, todo lo relacionado con este tema, para que ustedes puedan tener un poco de más información, que ese es nuestro deber, pues llevarle la verdad de las cosas y de la situación que estamos viviendo en nuestro país. Y una nota curiosa que muchos empresarios les he escuchado, y es que cuando se emitieron los bonos, estos bonos del Estado panameño, no hubo oportunidad de que ningún miembro del comercio nacional pudiera comprar o adquirir estos bonos. Fueron vendidos en otros países, o sea, fue puesto a disposición del mercado bursátil, pero Panamá o los empresarios panameños, nadie pudo invertir en los bonos de Panamá, y eso nos preocupa enormemente, no solo porque adquirimos un compromiso a largo plazo, sino que también es porque no pudimos, o sea, los panameños no pudimos acceder a la compra de esos bonos que corresponden a la productividad que pueda dar el mercado panameño. Entonces,
digo, tenía que ponerlo en la palestra, tenía que comentárselos porque ya he recibido bastantes quejas por parte de los empresarios panameños. Vamos por partes, porque yo creo que esto tenemos que ser didácticos y que la población panameña entienda cómo se están manejando las finanzas públicas, porque es un dinero que le pertenece a todo el pueblo panameño. Vamos primero con los bonos. Hace aproximadamente 6 meses, el señor Laurentino Nito Cortizo va a Estados Unidos a través del Citibank y emite $2.000 millones en bonos para pagarle a los proveedores que le adeudaba el gobierno anterior, en este caso el señor Juan Carlos Varela. Incluso, si ustedes recuerdan, en el discurso que dirige el señor Laurentino Nito Cortizo cuando estuvo en la Asamblea Legislativa, ahora en enero, donde tenía que hacer una rendición de cuentas tanto del órgano legislativo como del órgano ejecutivo, él mismo señaló que habían maquillado las cifras por parte del MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, del señor Tulcidio de la Guardia, conjuntamente con el señor Juan Carlos Varela. ¿Qué ha pasado hasta la fecha? Absolutamente nada, porque cuando nosotros hablamos de maquillar cifras, estamos hablando que están alterando recursos y cifras que deben manejar todas las entidades del Estado. 2.000 millones que no hemos visto cómo se le ha pagado a los proveedores y eso es una inquietud muy grande. Hay que ver que en el 2018 se pidió una dispensa de aproximadamente 1.800 millones de dólares. Estamos hablando entonces de ¿cuánto? 3.800 millones de dólares. Ahora, Eric, tú nos estás señalando que el gobierno nacional acaba de emitir bonos. Esto es preocupante porque si esto va a la bolsa versátil y nos están cobrando un interés de 4.5%, teniendo recesión económica en los Estados Unidos, donde han puesto las tasas de interés casi al 0% del cobro, de acuerdo a la Reserva Federal, esto quiere decir que si estos bonos de la deuda panameña quedan a merced de lo que es el mercado bursátil de Estados Unidos, que está en Nueva York, este 4.5% de interés, cuando se recupere un poco más la economía o cuando los banqueros de los Estados Unidos quieran subir los intereses para ayudar más al capital de ellos, este 4.5 puede quedar en 5, 7, 8 y 9%, por lo tanto la deuda externa que tenemos que pagarle ya de por sí a estos bancos se nos puede cuatriplicar, quintuplicar. Entonces ya llevamos, ¿cuánto es, Eric? 2.000 millones, más 1.800 millones, más 2.000. ¿Cuánto vamos aquí? 5.500, no. 5.800. 5.800. Ajá. Y ahora vamos a ver lo del Fondo de Ahorro de Panamá. 1.000 más. 1.200. 1.300. No, 1.200. 1.200 Se habla millones más. 1.200 millones de dólares más que ya no va a manejar los Estados Unidos a través del banco donde había una rendición de cuentas, ahora fue directamente al Banco Nacional, donde ellos van a tener prácticamente un cheque al portador y en blanco. Y para explicarle a la población, el Fondo de Ahorro de Panamá son los dineros que nosotros teníamos como un ahorro por la venta de las empresas de servicio que se vendieron a la empresa privada, de que eran estatales. Que fueron privatizadas. Que fueron privatizadas. Y bueno, pero esos dineros por lo menos los teníamos en una reserva de ahorro para situaciones. Entendemos que hay una situación de pandemia, entendemos que hay una situación de crisis mundial, la economía está enormemente golpeada, pero cuando hay que ayudar al pueblo, que es cuando se requiere de usar estos fondos, entonces no se aprueban leyes como la ley de la moratoria. Pero lo que hay que tomar en cuenta también es que la ciudadanía debe de saber, ese dinero de ese Fondo de Ahorro de Panamá se lo están depositando directamente al Banco Nacional, como tú lo mencionas, Zulay. Entonces, eso quiere decir que eso va directamente a los bancos. No, y los bancos no están apoyando del todo con este tema de la moratoria, porque hay muchas letras chiquitas dentro de los contratos y muchas personas se quejan y nos envían miles de denuncias en donde los bancos los siguen llamando, les siguen cobrando, igualmente las financieras, igualmente las cooperativas, absolutamente todas las entidades bancarias de nuestro país les siguen cobrando. Entonces, por eso es que se quería que se aprobara la ley de moratoria, que aún está en la palestra, no se ha definido del todo, o sea que podemos todavía seguir luchando un poco más
para que finalmente esto se apruebe. Pero vuelvo al tema de los bonos, Nancy, y quiero decirle a la gente que estos bonos se emitieron, o sea, ya se emitieron bonos por 2.500 millones de dólares que están en el mercado bursátil a nivel internacional, y esos bonos tiene que haber una explicación por parte del presidente, porque esos dineros van a hacerse efectivos este miércoles que viene, se hacen efectivos esos bonos y vamos a tener el Estado panameño 2.500, el gobierno va a tener 2.500 millones de dólares a su disposición, que hay que saber cómo van a ser utilizados en esta crisis que estamos viviendo económica del país, porque el presidente Cortizo hace 6 meses que emitió los bonos, especificó 1.200 millones para pagar proveedores, los 750 que van a ser utilizados para dinamizar la economía, para inyectar los bancos. ¿Qué van a hacer, señores del gobierno? Bueno, pero yo ¿Qué van a hacer con estos pero en las 2.500 millones de declaraciones dólares? del señor, el gerente del Banco Nacional, que estuvo esta semana en la asamblea, todavía ellos no tienen un detalle de para qué van a utilizar ese dinero. Tú estuviste siguiendo todas las incidencias de la asamblea. Pero bueno, yo antes de pasar el video, yo sí quiero, a mí me gustan los números, me encantan. Vamos a ver, el presidente Laurentino Nito Cortizo pidió 2.000 millones de dólares. El año pasado, en septiembre del 2018, se pidieron 1.800 millones de dólares. 3.800. Ajá, estamos hablando. Vamos a ver, el Fondo de Ahorro de Panamá se han pedido 1.200 millones de dólares. Vamos a ver, ahora me dijiste, Eric, que acaban de pedir 2.500 más. 2.500 millones de dólares más. Estamos hablando que en este momento, en menos de 8 meses, se han pedido dispensas y préstamos y emisión de bonos por la suma de 7.500 millones de dólares. Y tienen un presupuesto de 24.000 millones de dólares, más los activos del Canal de Panamá por 3.000 millones de dólares. Este gobierno tiene en este momento, en 8 meses, 34.500 millones de dólares. Que se han manejado. Imagínate, 34.500 millones de dólares. Yo estoy sacando la suma. Y se está pidiendo que se apruebe la ley de moratoria para que los panameños podamos tener un tiempo para poder que el país se estabilice, porque esta es una situación que no se está dando solamente en nuestro país. Esta es una situación que se está dando a nivel mundial. Pero es que si la economía del Estado está impactada, que el presidente ha tenido que utilizar 34.5 millones, 34.500 millones de dólares en el periodo que ha ejercido, entonces, ¿qué podemos pensar de la economía personal familiar de cada panameño? También está impactada, más con la crisis. ¿Cómo no podemos ayudarlos con una ley de moratoria, que es la ley Zulay, que es la ley que ha propuesto la diputada Zulay? 45 diputados. Pero es la ley Zulay, pues tenemos que decirlo, la que ha abanderado este proyecto ha sido tú. Eric, es que si lo pones de así, yo no sé, la gente es tan egoísta y yo siempre le digo, no es mi ley, es la ley que ayuda al país, porque esto se copia lo bueno, y yo está bien, yo me copié de Honduras, de República Dominicana, de Salvador. Incluso ahora tú ves que la ley de moratoria que nosotros estábamos pidiendo era también para congelar los servicios de el agua, luz y electricidad, sobre todo electricidad. Porque nosotros vemos que aquí la empresa Naturgy, que mandaron varias hidroeléctricas diciendo no podemos dar la moratoria para la luz eléctrica cuando se cobra la luz eléctrica más cara del mundo, que eso ya está comprobado, pero Naturgy en España sí da una moratoria de 6 meses. Pero porque el gobierno se los exigió. Claro. Entonces aquí estamos viendo de que hay un ejecutivo que está haciendo, y que no está respondiendo a los intereses de esos millonarios en vez de responderle a todo un pueblo, que es las personas que viven del día a día, Zulay. ¿Y cómo tú crees que están haciendo estas personas? Todos esos negocios informales. ¿Quiénes son los que mantienen el país andando? La clase media alta. Es la realidad. Es que yo no sé quién asesora al presidente de la República y me dispensa, señor presidente de la República. Yo también soy panameño y como panameño que soy, tengo que hacer mis reclamaciones y tengo que pedir mis cuestionamientos sobre lo que se está haciendo. ¿Cómo es posible que las políticas que se están implementando no han sido organizadas, no han sido programadas, no han sido bien estructuradas, tal así que primero se decreta una cuarentena, luego se dicta un decreto disponiendo de 3.000 millones de dólares, después entonces se dice que se les compra a los proveedores de alimentos, a los 5 más importantes proveedores se les desabastece comprándole toda la producción para armar bolsas de comida en Atlapa. Pero si ustedes mismos saben que la logística
logística del Estado no tiene la capacidad de poder distribuir esta cantidad de alimentos a toda la población. Y si hay logística de distribución, hay movilización de gente y eso va en contra del principio de cuarentena que usted mismo implementó. Entonces, se están encontrando las políticas que está implementando el Estado porque se nota que son improvisadas. Señor presidente, yo le pido a usted que busque asesores que conozcan del tema logístico y de distribución de alimentos. ¿Para qué está desabasteciendo si entendemos que aquí en Panamá hay suficiente comida para alimentar a la población? Lo que no hay es dinero. Entonces alimentemos a la población de dinero a través de una tarjeta de crédito o de algún instrumento que permita que los panameños puedan ir a las tiendas de conveniencia a comprar sus productos, pero no confeccionen bolsas de comida, desabastezcan el mercado existente para entonces que las compañías de conveniencia o las empresas de conveniencia no tengan suficiente alimento para alimentar a la población, y esto crea un problema logístico. O sea, es contradictorio lo que hacen. Primero hacen una política de cuarentena en donde limitan el tránsito a los panameños y están violentando un principio constitucional, la garantía constitucional de los panameños, y luego entonces implementan la compra de comida en forma masiva para desabastecer a los distribuidores. No tiene sentido lo que están haciendo, señor presidente. Mira, yo estuve recientemente en San Isidro, San Miguelito, y había retenes. Esos retenes eran 2 horas para que tú pudieras avanzar para comprar la comida. O sea, que te estás demorando de 1 hora, 1 hora y media a 2 horas en un retén. Y entonces, ¿cómo las personas se pueden movilizar para ir a los supermercados a comprar la comida? Exacto, entonces, y para ir al banco también. O sea, tienes para 2 horas que... 2 o sea, horas para hacer lo básico. pero te lo gastas esperando y haciendo colas, que es lo que tú estás diciendo. Que es Entonces lo que- no tiene sentido. Entonces, esto es en base a la improvisación. Y yo, Eric, retomo las palabras, Nancy también. A mí me preocupa las personas que están asesorando en este momento al presidente de la República de Panamá. Nosotros hemos tenido no un enfrentamiento, hemos ayudado al presidente porque a pesar de las críticas, a pesar de las preguntas que le hacíamos al director del Banco Nacional, el señor Javier Carrizo, le decíamos, Javier, díganos usted, ¿cómo se va a utilizar esta plata? ¿Cómo se va a gastar? Dice, bueno, vamos a tomar esta plata que está en la reserva de los Estados Unidos, que allá tú sabes que las reglas son claras, que no se permiten que la plata se la lleven, que no permiten que la plata se la roben, pero ahora la va a manejar el Banco Nacional para ayudar a la economía de los bancos. Y yo decía, pero ¿cómo vamos a ayudar a la economía de los bancos si los bancos se ganaron del 2017 al 5.500 millones de dólares. Oye, los cierre bancos- del 2019, 5.500 millones. Los bancos como tú pueden acabas de decir. perfectamente esperar a que pase la crisis, como en nuestros países, inclusive hasta más pobres que Panamá. El presidente le ha dado el apoyo al pueblo y ha dado plazos de 90 hasta 120 días. Para que las personas puedan pagar sus hipotecas, el tema de la luz, el agua, las escuelas, los busitos. ¿Por qué si otros países más pobres que nosotros lo han hecho, por qué aquí no se ha hecho? Yo siento, la verdad es que con el tema bancario hay un poquito más complejo, la parte financiera. Hay bancos que no soportan, por ejemplo, 2 meses o 3 meses de una moratoria, pero nosotros lo que pedimos es una medida financiera, es decir, que el Estado apoye a los bancos para que financien y le puedan financiar a las personas que tienen deuda, para que en ese tiempo, en ese periodo, llámese 60 meses, llámese 120 meses o 90 días, 120 días o 90 días, esas personas se puedan recuperar. El Estado les facilita una facilidad crediticia para que ellos puedan financiar ese espacio de tiempo y luego no se le cobren recargos y eso a las personas. No hay banco pobre, no hay banco pobre, Eric, porque nosotros hemos visto cuánto ellos han tenido de ganancias por año y los activos que ellos manejan. Solamente el Banco General, que no es el que mayor ganancia tuvo, tiene 17.000 millones de dólares en activos. Lo que pasa es que recuerda también que los bancos más pequeños también parte de las utilidades que reciben por año los destinan a la reserva que le exige por ley que tienen que tener depositada como parte del capital del banco. O sea que no todos pudieran soportar, pero el Estado pudiera subvencionar a estos bancos para que financien durante este tiempo es que y no ayuden le estamos a la pidiendo, situación del Eric, país. que le perdonen o condonen la deuda, simplemente difiere o aplaza, no cobres intereses durante este periodo de tiempo y posteriormente lo prorrogas a un periodo de 2 o 3 años como están haciendo en otros países. Pero bueno, Pero este tema de la mira, moratoria... el concepto principal, Zulay, es que hay un concepto importante que hay que destacarlo. Aquí en Panamá no hay escasez de comida. Entiéndalo, gobierno, señores, no hay escasez de comida, hay escasez de dinero porque la economía está retraída, porque está congelada.
Lo que tenemos que poner en la calle a la gente es dinero, facilitarle que no tengan que pagar sus cuentas con la moratoria, es facilitarle dinero para que las personas puedan ir a comprar su comida. No se trata de proporcionarle alimentos, es proporcionarle dinero a las personas para que puedan sobrevivir durante esta pandemia. Bueno, eso lo sabemos, el alimento se acaba en 2 días, pero las deudas son a largo plazo y se mantienen. Vámonos al segundo segmento, por favor, no nos cambien de canal, que ahora le venimos con video de todo lo que pasó en la Asamblea Legislativa con este tema de la moratoria. Continuamos, no cambien. Seguimos con más. Pronto regresamos con Tras la Verdad.